Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Alguien me puede confirmar cómo está el audio, el video? Hola, hola, muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muy bien, ¿alguien me puede escribir solo para confirmar? Bienvenidas, bienvenidas. Estamos por iniciar este online. Muy bien, muy bien. ¿Cómo se escucha? ¿Bien? Para que iniciemos de inmediato. Vamos a hablar hoy, vamos a hablar hoy sobre un tema muy específico y vamos a tratar de tener algunas conversaciones las próximas semanas sobre un tema que para mí es una bandera de vida, es una misión de vida, poder ayudar a todas las personas que están endeudadas financieramente y lo vamos a abordar desde la perspectiva, desde luego, de la conciencia de la Kabbalah. Eh, Todas las personas que están endeudadas sabemos lo complicado que se convierte, pero la idea es que podamos explorar durante las próximas semanas, vamos a ir explorando a fondo lo que transmito en mi libro Libérate de las deudas, conciencia espiritual para iniciar el camino de la libertad financiera. Lo vamos a ir explorando, lo vamos a ir comentando, pero ¿cuál es la misión principal? Que podamos tomar conciencia de por qué nos endeudamos y cómo salir de ese proceso. Las deudas, vivir endeudados es un proceso
muy similar a una adicción, porque una adicción es aquel hábito que no podemos parar, que no podemos detener. Y las deudas, vivimos una sociedad que nos ha hecho creer que vivir endeudados es normal. Ese es el primer punto. O sea, el primer punto es que vivimos una sociedad que no le da importancia social, no le da importancia social, como que no quieren que lo observemos. ¿Sí? O sea, es tan natural para las personas vivir endeudados que ni siquiera nos hemos cuestionado si es realmente un hábito, una actividad que deberíamos estar haciendo. Desde luego en esta sociedad totalmente mercantilista, totalmente de consumo, es un tema que no les gusta que hablemos de ellos. Este es un tema que pone nervioso incluso al sistema financiero. ¿Por qué? Porque el sistema financiero pues vive precisamente de todos los deudores, vive de los intereses que pagamos todos los que somos deudores o fuimos deudores alguna vez. Entonces, debemos estar conscientes que vivimos una sociedad totalmente manipulada, dirigida, para que este tema de las deudas ni siquiera nos cuestionemos, ¿no? Hay personas que lo tienen como forma de vida, que nunca se han cuestionado si es bueno estar endeudados o no. Y desde luego que el objetivo es que podamos entender por qué nos endeudamos. Todo tiene un origen espiritual, ese es el objetivo de este libro, es un enfoque eminentemente espiritual. En lo personal, aunque yo soy financiero, no es la idea de un libro financiero, este es un libro basado en la sabiduría de la Kabbalah, en la espiritualidad 100%, y porque ahí está el origen. Entonces yo lo primero que te quiero eh, hacer ver es que te cuestiones si este hábito de endeudarte realmente es normal, debería de ser. Hay personas que lo tienen tan metido en el proceso que dicen, bueno, es la única forma de hacerme de mis cosas. Eh, Debemos darnos cuenta que cuando tú estás endeudada, estás esclavizada. Por eso este libro se llama Libérate de las deudas, porque la liberación implica que estamos esclavizados. Pero la esclavitud de las deudas siempre ha sido la historia de las civilizaciones, de la civilización ni siquiera moderna. Desde la antigüedad, endeudar a las personas ha sido la forma de mantenerlos esclavizados. Y actualmente la esclavitud se sigue dando a través de las deudas, a través de los créditos. ¿Y por qué es una esclavitud? Porque finalmente el producto de tu trabajo, de tu esfuerzo, se lo pasas cada mes o cada semana a alguien. A alguien le estás dando el fruto de tu trabajo y a veces le das tanto que caemos en pobreza, y todo eso es la esclavitud. Entonces el primer mensaje es tener claro que si estamos endeudados, estamos esclavizados. Y vamos a ver que espiritualmente, la raíz espiritual de las deudas es la razón por la cual estamos en este mundo. Desde la perspectiva de la Kabbalah, y me voy a meter antes de que vamos a ir revisando el libro muy detalladamente, pero voy a abordar el origen de las deudas espirituales. Estamos en este mundo por una deuda espiritual. Esa es la razón, desde la perspectiva de la Kabbalah, nosotros estamos aquí para hacer lo que se conoce como nuestro tikkun, nuestra corrección. ¿Y de qué y cuál es nuestra corrección? ¿Qué es el tikkun? El tikkun precisamente es considerado
todo ese proceso de haber obtenido algo llamado luz sin habernoslos ganado, sin habernoslos merecido. Entonces, ese es el origen del tikkun, todo proceso de corrección que traemos en este mundo significa que es porque hemos obtenido tanto del Creador, pero que no nos los hemos merecido, no nos los hemos ganado. Y esa es la razón incluso por la cual estamos en este mundo, porque el alma está en este mundo para aprender a ganarse la luz hasta acercarnos nuevamente a nuestra conexión con la divinidad, pero como resultado de habernos ganado la luz, pero eso implica que vinimos a este mundo ya con un proceso de deuda. ¿Por qué deuda? Porque hemos recibido tanto en esta vida y en vidas pasadas, tanto producto incluso de la misma misericordia del Creador, que, que salimos debiéndole. O sea, nosotros le debemos mucho al Creador porque nos ha dado tanto y nosotros solo estamos recibiendo y recibiendo, y por eso se generan deudas espirituales. Entonces, ese es el origen de por qué estamos incluso en este mundo. O sea, desde la perspectiva de la Kabbalah, estamos en este mundo porque venimos endeudados. O sea, venimos de haber obtenido, porque la deuda que es que yo obtengo un dinero de alguien, llámese una persona, una institución financiera, pero ese dinero no es mío, yo no me lo he ganado, y lo voy a usar para llenar mis placeres, mis deseos, por adelantado. ¿Por qué por adelantado? Porque no me lo he ganado. Estoy usando una energía de alguien para mi beneficio. Y eso genera deuda. En realidad, cuando nos endeudamos, es obtener energía prestada de otra persona que aparentemente es buena gente porque te presta, pero en realidad la deuda financiera solo es un reflejo de esas deudas espirituales que traemos. Entonces, ¿cuál es el fondo, por ejemplo, de este libro? Explorar, hacernos conscientes de todo este proceso, y en su momento veremos cómo con cada acción de egoísmo, con cada acción del deseo de recibir para nosotros mismos, seguimos endeudándonos espiritualmente. O sea, nuestro balance está desnivelado, ¿sí? Eh, Háganle cuenta que es un estado financiero, y entonces tenemos tanta deuda porque hemos obtenido muchos préstamos, pero no tenemos los activos suficientes para respaldarlo. Entonces las deudas espiritualmente, ese es su origen y es por la razón por la que estamos en este mundo. Entonces cuando nosotros nos endeudamos financieramente, solo es un reflejo al mundo exterior de una deuda que yo tengo que resolver en mí primero espiritualmente hablando. Y ese es el secreto de todo este libro. Cuando yo reconozco cuál es la deuda, cuáles son las acciones que me están llevando a endeudarme financieramente, entonces le vamos a poner un alto. Y eso lo vamos a ver más adelante, pero el secreto está ahí, ¿sí? Cada vez que nosotros hacemos un proceso de egoísmo, espiritualmente estamos jalando luz, estamos obteniendo luz prestada, que no es nuestra. O sea, prestado es sinónimo de que no es nuestra, y entonces me estoy endeudando más, me endeudo más, y entonces mi proceso de corrección se vuelve todavía más difícil, se vuelve más difícil nuestra vida. Aparece más caos, más enfermedades, más problemas con los demás, tantas cosas que se van reflejando en nuestra vida. Entonces, es el objetivo de las conversaciones que vamos a tener,
para ir abundando en este tema tan fundamental que es liberarnos de las deudas. Este libro está enfocado al aspecto financiero, pero en el fondo todo su contenido es espiritual, porque a esto venimos a este mundo, a liberarnos de las deudas. Mientras sigamos endeudados espiritualmente, todavía seguiremos esclavizados. Seguiremos esclavizados. Tenemos que aprender a vivir sin deudas para empezar realmente a vivir libres. Entonces, la contraportada, por ejemplo, del libro, voy a empezar por él, dice, toda deuda física equivale a una deuda espiritual. Eso es un principio fundamental. ¿Sí? Toda deuda física equivale a una deuda espiritual. ¿De acuerdo? Entonces, si tú tienes deudas, debes de buscar entonces dónde está el origen espiritual de por qué nos endeudamos. En el fondo creemos que nos endeudamos eh, para cubrir necesidades. En realidad hay mucho atrás. Una de las razones por las cuales nos endeudamos es que estamos buscando obtener un placer inmediato. ¿Sí? O sea, yo quiero comprarme un auto nuevo y lo que estoy buscando en el fondo es llenar un placer, la sensación de llenar un deseo que es un placer de sentir que tengo un auto nuevo. Entonces voy y me endeudo para sentir ese placer. Entonces, uno de los trabajos para empezar a poder irnos liberando de esa sensación de las deudas es precisamente darnos cuenta que estamos llenos de tantos deseos que el camino más fácil es cuando tienes una tarjeta de crédito o justificamos porque a lo mejor digo es que es por el bien de mi familia, yo me voy a endeudar, etcétera. Vamos a ir viendo tantos secretos que hay detrás de este tema. Entonces, las deudas son una forma de esclavitud. En este mundo espiritualmente estamos esclavizados, somos esclavos de de nuestros deseos físicos que, que dominan nuestra conciencia superior, pero en el fondo y cabalísticamente hablando, la deuda solo es precisamente un desequilibrio en nuestro balance financiero espiritual. ¿Sí? Los que, los que manejamos las finanzas sabemos que un balance, un estado financiero, un estado de posición financiera debe de estar siempre equilibrado, siempre debe de sumar los activos, lo mismo que los pasivos y el capital. Eso es un balance. Cuando tenemos una situación financiera sana, nuestro balance está sano. Pero nosotros venimos a este mundo desbalanceados porque traemos ya una carga de deuda, de tanta luz gratuita que hemos recibido y que recibimos durante toda nuestra vida, porque ¿cómo podemos llamarle esa luz? Imagínate, todos los días de tu vida has tenido una comida, unas por lo menos tres comidas, tienes ropa, tienes donde dormir, tienes una cama, tienes la capacidad de respirar, de ver, de, de caminar, todo lo que recibimos es esa luz, todo eso está proveído desde la perspectiva de la Kabbalah, todo está proveído por el Creador. Entonces, imagínense todo lo que recibimos, pero la pregunta es, ese recibir y recibir son deudas que no estoy equilibrando con un proceso de dar. Entonces, en el fondo, y este es un mensaje muy fuerte, todo caos que tenemos en nuestra vida, toda enfermedad, todo problema, todo egoísmo, no es más que un exceso de recepción de muchas bendiciones
pero que solo nos hemos dedicado a recibirlas sin nosotros hacer o generar los activos que respalden esas deudas. Y por eso estamos desequilibrados. De eso se trata todo al finalmente, todo el trabajo espiritual. Por eso en la espiritualidad de la Kabbalah siempre se habla de compartir y compartir y compartir, porque es la manera en la que podemos como equilibrar, como generar activos que vayan equilibrando hasta lograr algún día, Dios lo quiera, ¿verdad? Equilibrar nuestras deudas y nuestros activos y podamos entonces generar un equilibrio en nuestra vida. Las deudas, dice la contraportada, las deudas con tarjetas de crédito son el resultado de querer vivir un nivel de vida que no nos hemos ganado. ¿Sí? Esa es, esa es la parte del ego. Vivir un nivel de vida que no nos hemos ganado. Entonces, hace años me comentaba un amigo que vive en un fraccionamiento muy de moda aquí en la ciudad y me dice, mira, aquí el 70-80% de los que vivimos aquí, en realidad estamos endeudados, no, no es nuestra casa, será nuestra casa dentro de 20 o 30 años, pero queremos vivir aquí en este fraccionamiento de moda y nos hemos endeudado por nuestros próximos 20 años. O sea, es querer vivir un nivel de vida que no nos hemos ganado, que estamos adelantándonos a un futuro, pero que todas las consecuencias, las personas que están endeudadas saben lo que es estar endeudado, todo lo que implica, porque implica obviamente dejar de percibir ingresos para ir abonando a la deuda por muchos años. El problema es que queremos vivir un nivel de vida que nos exige otros gastos y entonces cuando entramos en un como espiral sin salida, porque entonces empezamos a ganar, a querer endeudarnos más y más. Entonces, de entrada es eso. Las deudas con tarjetas de crédito o cualquier otro tipo de deudas son el resultado de querer vivir un nivel de vida que no nos hemos ganado. ¿Sí? No es nuestro. ¿Sí? Mientras no nos liberemos de nuestras deudas, seguiremos estancados en otras áreas de nuestra vida. Esto es muy importante. Cuando uno se endeuda, se estanca en la vida. No puedes avanzar, ¿sí? ¿Por qué? Es como las deudas, es como esclavizarnos, y entonces imaginemos que cada deuda es como un grillete que nos ponemos en nuestros pies y en nuestras manos y que nos impiden movernos. Esa es una de las consecuencias de vivir endeudados porque nos, nos estancamos en otras áreas de nuestra vida. Muchas veces la paga nuestra salud, lo paga nuestra familia, la pagan nuestros hijos. ¿Por qué? Porque llega un momento en que no alcanza el dinero para todo. Entonces de pronto pues hay que pagar la deuda de algo que yo por disfrutarlo por adelantado no me doy cuenta que voy a sacrificar los próximos años el nivel de vida de mi familia y el mío. Vamos a estancarnos, ¿sí? Entonces, ese es otro concepto muy importante. Mientras no nos liberemos de nuestras deudas, seguiremos estancados en otras áreas de nuestra vida. Y aquí viene algo muy profundo. Cada vez que nosotros nos endeudamos con alguien, generamos, generamos entre los dos, estamos atados. Hay una atadura con esa persona, ¿sí? Hay una atadura espiritual que te ata con esa persona, pero también el acreedor está atado a ti, ¿sí? Y por eso no es casual que este estado de esclavitud, hay personas que son maltratadas por sus acreedores, porque el acreedor asume a veces una posición de ese amo que se cree con derecho a maltratar a su deudor, ¿sí? Eso lo he visto hasta algún banquero del país que se burla de sus propios deudores, ¿no? Dice, pues, alguna vez escuchaba a un banquero y se quejaba a alguien de las tasas de interés y él le contestaba, pues, es tu problema no tener dinero, es tu problema endeudarte. Y el señor en su altivez
pero también en su verdad, ¿no? Porque finalmente, como él mismo lo decía, pues es tu problema que no tengas dinero, a mí me pagas, decía, ¿no? A mí me pagas porque es mi dinero, que al final no es su dinero, ya lo veremos más adelante. Los bancos no prestan su dinero a los socios en los bancos, los socios de los bancos, los dueños de los bancos, a lo mucho aportan el 10, el 15% del capital de un banco. El resto está compuesto por los mismos depósitos de los mismos cuentavientes. Eso es muy importante tenerlo. O sea, en realidad un banquero, no, el dueño de un banco, el accionista de un banco, no, él no te está prestando de su dinero, te está prestando del dinero de sus propios clientes, de sus propios cuentavientes. Porque si nosotros observamos un estado financiero de los bancos y por ley, por la ley bancaria, un banco, lo más que les piden es un 9, un 10, un 15% de aportación de los socios, el resto viene de afuera. Entonces, es importante estar conscientes de que mientras no liberemos nuestras deudas, estamos atados y tenemos una atadura espiritual con esas personas, ¿sí? Es por eso que en la misma Torah, en la misma Biblia, hay un precepto que dice que después de 7 años, si no te han pagado tu deuda, tú tienes que liberar al deudor, ¿sí? Porque te conviene a ti, porque también a ti te está afectando estar atada o atado a tu deudor, ¿sí? Entonces, 7 años, dices, es lo más que puedes exigirle el cobro y ya después lo tienes que liberar, porque en el fondo tú te liberas también, si no te generas también procesos muy negativos, ¿no? Y ya lo veremos más adelante, o sea, yo lo comenta un autor que dice, ¿quién conoce a un usurero feliz en sus días? Finalmente un usurero, un banquero que vive del sudor de los demás, que su riqueza está basada en el trabajo de los demás, en los intereses que les cobra, generalmente su vida nunca acaba bien, ¿no? No son personas felices, son personas que están viviendo del sudor, de la sangre, del trabajo de otros, ¿no? Pero ojo, no se trata tampoco de responsabilizarnos, somos nosotros los deudores los que tenemos que ponerle un alto. Tenemos que ponerle un alto. Si tienes algún comentario, con mucho gusto, ¿eh? De eso, de esta plática es hacer conciencia porque esa es parte de mi misión de vida, ayudar a las personas a salir de las deudas. Este libro, lo vamos a ver más adelante, precisamente lo escribí eh, porque yo viví ese proceso, muchos años lo he vivido y sé lo que es pasar por todo un proceso de estar endeudados. Ya lo vamos a explorar más adelante mi vivencia, la cual también comento en el libro, la narro, lo que se siente, lo que se vive, ¿verdad? Todo, ahorita lo vamos a ir viendo. Entonces, el objetivo de este libro es abordar de raíz este mal que azota a la sociedad, que es la causante de tanto sufrimiento, angustia, nervios, y a veces nos lleva a actuar de manera incorrecta. Todo eso provoca las deudas. E insisto, mi mensaje inicial es, no creas que vivir endeudado es normal. El sistema de este mundo, el sistema en el que vivimos, nos ha hecho creer que vivir endeudados es normal. O sea, ya ni siquiera que te cuestiones ese acto. Lo hemos hecho parte de nuestra vida. Yo me acuerdo hace muchos años, todavía en mi niñez, cuando los bancos traían otro proceso, cuando no había este proceso tan fuerte de, de, de esclavizar hasta el último centavo de las personas, existía la promoción en los bancos de que ahorráramos, ¿sí? Hay quien, personas de mi edad que se acordarán que los bancos promovían el ahorro, ¿sí? Y te daban hasta regalitos, te daban tu cochinito para que ahorraras, o te daban muchos, o sea, yo me acuerdo que de niño mis padres me abrieron una cuenta en un banco y era así algo, algo emocionante.
¿por qué se acabó esa promoción, saben? O sea, hoy en día no encuentras a ningún banco, no ves ningún comercial que diga ahorra, porque a ellos no les interesa que ahorremos. Ellos ya tienen todo el control del dinero. Antes, antes que se manejaba mucho efectivo en la sociedad, pues estaban en la lucha de acaparar el dinero y fomentaban el ahorro para que uno fuera a meter ahí su dinero y te daban un pequeño interés de ganancia. Hoy en día, si te das cuenta, ningún banco promueve el ahorro porque a ellos ya no les interesa, porque ya a través del sistema incluso financiero del país se promovió que todo, que mucho del dinero del país ya entre a los bancos. Entonces los bancos ya entraron en una comodidad donde a ellos no les interesa mucho hacerte tu dinero porque finalmente va a caer en algún banco. Hoy en día no se promueve el ahorro cuando debería, eso es una actividad que deberíamos de tener todos, ahorrar, no endeudarnos. Pero a los bancos hoy en día su interés más importante es cobrar intereses. Intereses, a ellos no les interesa incluso que les pagues el capital. Eso es muy importante. Yo como financiero te lo digo, las ganancias de un banco no están en el capital porque no es de ellos. ¿Sí? El capital es de sus cuentavientes. Las ganancias de los bancos son los intereses y las comisiones que cobran, que ese es otro tema, ¿no? ¿Por qué pagar comisiones por una concesión que el gobierno les da? ¿No? El servicio debe ser gratuito, ya con lo que ganan financiando los intereses de uno, el dinero sería suficiente, ¿no? Pero bueno, hubo una época en este país, y estoy hablando en este caso en México, donde el gobierno le dio en bandeja de plata todo el dinero del pueblo a los banqueros. Por eso los banqueros están en comodidad hoy en día. A ellos no les interesa, ni siquiera invierten tanto en préstamos empresariales o como antes se promovía mucho. Hoy los grandes préstamos solo son para las grandes corporaciones, que son los mismos accionistas a veces de los bancos. Pero hoy en día con el, nada más con el puro crédito al consumo, con eso se están volviendo millonarios, ¿no? Multimillonarios. Entonces, un banquero gana por los intereses. A ellos no les interesa que les pagues el capital. Ellos no quieren que saldes nunca tu crédito. Con que cada mes le estés paga y paga intereses, ellos son felices. Pero esos intereses debes de darte cuenta que es el fruto de tu trabajo, pero ese interés es lo que mengua toda tu capacidad de pago, tu capacidad financiera, porque finalmente te va a restar de tu flujo de efectivo, de tu sueldo, de tus ganancias, etcétera. Entonces, ese es algo muy importante de tenerlo claro. O sea, mi primer mensaje es: no normalices que vivir endeudado es normal, ni mucho menos es bueno, ni mucho menos que es la manera de hacerte tus cosas. Cuando uno se endeuda, está negando a Dios. Y esto va para muchas personas que se creen muy creyentes de Dios. Una persona que está endeudada no cree en Dios. ¿Por qué? Porque Dios siempre nos está proveyendo justo lo que necesitamos. Y cuando yo me endeudo, es una manera de decirle a Dios, es una manera de reclamarle a Dios, es una manera de decirle: no estoy contento con lo que me das y voy a buscar a un fulano o a una institución que me va a llenar mis deseos porque tú, Dios, no me los estás llenando. Entonces, es importantísimo, y ese es mi mensaje central el día de hoy. Vivir endeudados no es normal, no es lo correcto. Ya con las deudas espirituales que traemos, tenemos para divertirnos. ¿Para qué agregarles deudas financieras? Y lo repito, vivir endeudados es no creer en Dios. Hay gente que dice creer en Dios y está endeudadísima. Nunca ha entendido entonces lo que es Dios. Porque Dios nos provee lo que necesitamos a cada momento de nuestra vida. Dice: si no tienes más es porque no lo necesitas. Solo siempre tenemos lo que necesitamos. Es un principio espiritual fundamental. Y entonces aquí debemos de cuestionarnos. Si estoy endeudado, no estoy creyendo en Dios. Endeudarme es decirle: Dios, no me sirves, no me estás proveyendo.
me voy a buscar a un ser humano que ese sí tiene dinero y con el cual me voy a esclavizar. Ese es otro mensaje de conciencia muy importante que hay que meditar, porque endeudarme es no creer en Dios, porque el proceso divino siempre nos enseña que Dios siempre nos está dando lo que necesitamos y, veces, y nos ha dado tanto, nos da tanto, pero precisamente por esa falta de conciencia, de entender todo lo que nos da, es que nos endeudamos con esa luz gratuita porque no nos damos cuenta que todos los días recibimos y recibimos, pero no estamos compartiendo nada de lo que recibimos. O sea, el hecho de hasta de abrir los ojos, de hacer una respiración, es porque así nos es dado de lo alto esa oportunidad. Todos son regalos, cada comida de todos los días de tu vida ha sido proveída de lo alto. Esa ropa, esa casa, ese auto, ese viaje, esa escuela, todo lo que tenemos ha sido proveído por el Creador. Por eso es que le debemos, hemos recibido tanto, pero la pregunta es, ¿qué tanto estoy equilibrando ese recibir? Ese es el origen y ese es el fondo de todo el trabajo espiritual de la Kabbalah. Aprender a equilibrar para poder absolver todo el pan de la vergüenza que se llama en Kabbalah ese, se llama pan de la vergüenza. Por eso obtener algo sin habernos merecido. Entonces, empezando a leer un poco más el origen de este libro, espero tu comentario. Shalom, Dharma, Abraham Elías, bienvenido. Si hay algún otro comentario, con mucho gusto. Entonces, ese es el objetivo, es parte de una misión personal, poder incidir en millones y millones de personas que están endeudadas, que viven día a día lo que es ver que su dinero no les alcanza, de ver que gran parte de tu dinero va a parar a manos de otra persona solo por el hecho de que llenamos un placer efímero para llenar un deseo que no me duró más que 10 segundos y que significa estar endeudado y sacrificando a mi familia, mi propia salud, porque estamos pagando a otra persona el fruto de nuestro trabajo. Por eso se llama esclavitud. El fruto de nuestro trabajo se lo pagamos a otra persona que estuvo ahí para prestarnos, ¿sí? En su momento vamos a ver qué pasa con las personas a las que les debemos, ¿no? ¿Qué debemos hacer? ¿Sí? Finalmente hay una atadura espiritual con la persona o con la institución con la que estamos endeudados. Mientras estemos endeudados, estamos atados espiritualmente, recuerden. Por eso nos estancamos en la vida. Muy bien, pues vamos a seguir comentando. Espero tus comentarios. Vamos a seguir comentando un rato más el libro. El libro Libérate de las deudas es un libro muy, muy profundo. Es un libro que está teniendo bastante aceptación, ¿sí? Y también tiene mucho resquemor, ¿eh? O sea, constantemente estoy en las librerías y es bien interesante cómo el ego es muy fuerte porque aunque las personas estén endeudadas, les cuesta trabajo a veces aceptar, decir, oye, sí, sí, sí me interesa el libro, ¿no? O muchos después lo compran como discretamente, porque el ego nos hace como negar. Sin embargo, si nosotros vemos la estadística de deuda del país, pues prácticamente no recuerdo ahorita si el 60 o el 70% de las personas de este país, entre el 50 y 60% están endeudadas. O sea, prácticamente una de cada dos personas que yo me encuentro en la calle tiene deudas, ¿no? Y el problema es que ya desde ahí el ego hace que no afrontemos el tema, porque pensamos, como lo dije al principio, y espero que ese sea el mensaje principal de este día, darte cuenta que vivir endeudado no es normal,
no te hace ningún bien, que esta sociedad ha hecho lo imposible para que tú creas que es la única manera de hacer tus cosas, que queremos vivir un nivel de vida que no nos corresponde, etcétera. O sea, todo está basado en atacar a nuestro ego, alimentar a nuestro ego, pero vivir endeudados es ese camino del sufrimiento, de la atadura, es el camino más difícil que podemos escoger. Y salir de las deudas, como yo lo comento en este libro, aquí en este libro vamos a ver en su momento como mi experiencia personal, ¿sí? Cómo, cómo, cómo es vivir con las deudas que seguramente millones y millones de personas lo viven a diario. Pero el primer punto es que te des cuenta que no es normal, que te des cuenta que estás endeudando el resto de tu vida, que estás esclavizada, entendiendo como esclavitud que le estás dando el fruto de tu sudor, de tus lágrimas, de tu trabajo, los años de trabajo, los años a lo mejor de una preparación profesional, todo eso para lo cual tú te has invertido en ti mismo, le estás pagando a alguien parte de ese ingreso, a veces por años, a veces de por vida nos las pasamos paga y recibes tu dinero en tu cuenta y por aquí sabes que ya no es tuyo la mitad de ese dinero. Qué triste, ¿no? Pero eso es lo que dice el autor Mirdad, Mijail Drosdi, dice, allá pobre del usurero que no sabe que está volviéndose rico, pero del sudor y de las lágrimas y de la sangre de la gente. Ese dinero generalmente nunca, nunca le va a caer bien. Ese es mi conciencia, mi trabajo, hacer conciencia. No es normal estar endeudados. No es la única manera de hacerte de tu dinero, de tus cosas. Y ojo, estamos llenos de tantos deseos que esa es la caída de la conciencia. Entre más deseos tienes, más cae la conciencia. Ese es el tema. Los deseos son los que generan carencias en el ser humano, generan carencias, esa carencia genera una ansiedad por quererlas cubrir y obviamente la puerta falsa es cuando te hablan del banco, te dicen tiene usted un crédito preautorizado o tiene usted una tarjeta de crédito. Quiero aclarar que desde luego hablando a nivel de negocios, como yo les comenté, yo soy consultor de negocios. En los negocios es otra historia. En los negocios podemos hablar de cierto endeudamiento bien hecho, pero en las personas no. A nivel personal es un, es un proceso muy negativo para el ser humano. Muy bien, el prefacio de este libro inicia de la siguiente manera. Voy a leer textualmente lo que dice el libro. En el principio de este libro, cuando me propuse escribirlo para que fuera un canal de la sabiduría y de la conciencia espiritual que ayudara a las personas a liberarse de las deudas financieras, porque sólo así podemos realmente iniciar el camino de la libertad financiera. Pero también estaba yo muy consciente que para transmitir esta información basada en la Kabbalah, no era muy común a la mentalidad occidental, ¿sí? O sea, fue un conflicto que yo cuando empecé a escribir este libro, fue un conflicto que tuve. Bueno, ok, quiero ayudar a las personas a no endeudarse, a hacerles ver el proceso, pero si me pongo a hablar de Kabbalah, los que saben de Kabbalah saben que sus conceptos, sus orígenes son bastante complejos y profundos, ¿no? Entonces, estaba yo consciente que para la mentalidad occidental no es muy popular, no es muy entendible y puede ser malinterpretada porque pues, sus fuentes vienen
principalmente vienen del hebreo, viene del arameo y también viene de autores importantes españoles, franceses y con otra mentalidad, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer? Mi primer reto era cómo hacer asequible toda esta información llena de secretos, de alegorías, de símbolos, y cómo hacerlo para que la gente común lo entienda, lo comprenda, lo digiera, ¿no? Y entonces me llegó la respuesta. ¿Cómo podía yo hacerlo? Precisamente a partir de mi experiencia personal con las deudas, ¿sí? Porque mi experiencia personal con las deudas, pues finalmente es una de las de millones de personas que viven endeudadas o lo han estado. Entonces eso es lo que me hizo hacer ese clic y decir, bueno, pues a partir de mi propia experiencia, creo que puedo hablar con un lenguaje que no pierda la profundidad espiritual, pero que pueda yo transmitir todo lo que es ese proceso de estar endeudados. Solo el que está endeudado o lo ha estado sabe lo que es vivir en ansiedad, en temor, en inseguridad, en pena, en vergüenza con los amigos, con la familia, a la gente que uno le debe, sentir el menosprecio, sentir la desconfianza, a veces hasta te abandonan las personas, perder todo, perder amistades, relaciones, perder la autoestima, pasar sin dormir muchos días, temeroso del teléfono, temeroso de quién toca tu puerta. Y ya cuando las deudas han tocado fondo, ya a veces no hay ni para comer, no hay para pagar la renta. Cuando ya vendiste todo lo que tenía, lo que podías vender, donde ya nadie te abre las puertas, donde los amigos ya se olvidan de ti, ¿sí? Toda esta experiencia que vive uno endeudado es la que me motivó y además me permitió poder entender por dónde transmitir el mensaje de este libro. Solo el que vive, el que sabe lo que es estar endeudado, comprende lo que estoy diciendo. Sabe perfectamente esto y más, ¿sí? Esto y más. ¿Hay algún comentario hasta aquí? Vamos a seguir hablando las próximas semanas. Te digo, acuérdense que el objetivo de estas pláticas es hacer conciencia en este tema específico. Liberarnos de las deudas. El mensaje de hoy es ese. No es normal, no es sano, no es vida para los demás estar endeudados. ¿Sí? Y como lo dije hace rato, cuando uno se endeuda es porque uno no cree en Dios. Así que por ahí podemos empezar. Si crees en Dios, quiero decirte que si estás endeudado no estás entendiendo absolutamente nada de lo que es la divinidad. Estamos negando el principio fundamental de la divinidad, que ella es la que nos da todo y nos da lo que necesitamos. Recuérdalo. Si pedimos prestado, es una manera de decirle a Dios, no estoy contento con lo que me das. Estoy negándolo. Estoy reclamándole. Y entonces voy a buscar a un humano, voy a buscar a un ídolo, porque ahí viene lo que se conoce la idolatría, que es la desconexión con la luz del Creador. ¿Sí? Cada vez que uno se endeuda, está cayendo en idolatría. ¿Qué es la idolatría? Es buscar como fuente mi felicidad afuera de mi conexión con la divinidad. Eso es la idolatría. Cada vez que buscamos algo afuera como fuente de nuestra felicidad, es idolatría. Y las deudas es una forma de idolatría. Y eso es la desconexión de la divinidad por completo. Bienvenida, bienvenido Kashi. Shalom, shalom, shalom. Entonces, por ahí podemos empezar a cuestionarnos, ¿eh? ¿Qué tanto es realmente mi certeza en la luz del Creador? Si estoy endeudado, me hace falta mucho entenderlo. Es negarlo por completo.
¿sí? Y estoy cayendo en la idolatría. Y la idolatría es el paso número uno para desconectarnos de la luz del creador. La idolatría es que siempre que busco el placer, que busco la felicidad afuera de mi conexión con la luz, estoy idolatrando, me estoy confundiendo. Si yo creo que un préstamo va a llenar, me va a dar felicidad porque con eso voy a cubrir un deseo, me estoy desconectando de la luz del creador. Ese es el tema, ¿sí? Entonces, siguiendo comentando el libro en su prefacio, otro reto que enfrenté es cómo hacer llegar esta información de la Kabbalah, ¿sí? Y este es un tema con el cual voy a cerrar, ¿no? O sea, cómo son cuestionamientos que yo me hice para poder escribir este libro, ¿no? O sea, mi intención y el fin último de este libro es generar conciencia, es ayudar a las personas a liberarse de las deudas, a que llegue el momento en que ya, nunca más una deuda en tu vida, ¿sí? Y ese es el objetivo que yo percibo con estas pláticas, con el libro, ¿sí? Y, pero mi reto, cómo hacer llegar esta información a personas que viven en un mundo de ilusión, del autoengaño. Porque cuando estamos endeudados, estamos en un mundo de ilusiones. De por sí este mundo es un mundo de autoengaño, es un mundo de ilusión, el mundo físico es un mundo del autoengaño, de la mentira, de la ilusión. Pero yo sé que este libro va dirigido a personas, en su mayoría, que todavía su nivel de conciencia les, es ese grado en el cual todavía no ha entendido que no deben endeudarse, ¿sí? Y por lo tanto viven en el mundo de la ilusión. Entonces, ese fue mi otro reto, ¿sí? Entonces, todas estas intenciones, de eso está impregnado este libro, sin perder la profundidad de la sabiduría cabalística, está con un pensamiento y con un lenguaje que pueda ser captado por todas las almas deseosas de salir de este proceso, que algo en su alma les dice, ya no quiero más este proceso de deuda, y que seguramente por eso están conectadas y van a ver este video miles de personas cuando se reproduzca. Y ese es el objetivo, pues vamos a estar aquí reunidos periódicamente, Dios lo quiera, cada semana, con esa única intención, ¿sí? ¿Cuáles serán las primeras maneras para reconectarnos si falla? Primero es darnos cuenta, Haná. Qué bonito nombre, Ana. Tiene mucha fuerza ese nombre. Ana, Haná. Primero es darnos cuenta, ¿no? El principio de la conciencia es darme cuenta que el proceso de las deudas es un proceso muy negativo y que estoy atorado en ellas, que tenemos todas las justificaciones para endeudarnos. O sea, el ego inventa todas las justificaciones. Pero yo empiezo por el mensaje inicial de esta plática. Primero es dejar de normalizar las deudas. No es normal, es anormal estar endeudados. Por ahí yo empezaría, o sea, darnos cuenta. Darnos cuenta que estamos en un proceso dañino. Las deudas es un concepto que yo estoy manejando. Las deudas son una adicción, ¿sabes? Deberían de ser elevadas a adicción. Yo sé que el sistema mercadológico y de este sistema en el que vivimos difícilmente lo va a aceptar, pero ya hay muchos estudios, incluso hay terapias. Yo he trabajado algunos procesos de esos, diseñado algunas terapias sobre esto, pero, pero hay terapias psicológicas, psiquiátricas para ayudar a las personas, ¿sí? Se llama debitopatía, así es el concepto, debitopatía. La debitopatía son personas que no pueden salir ya de las deudas. Y por ahí podemos empezar. Darnos cuenta que es una adicción, así como las drogas, como el alcohol, como el sexo, como muchas, la comida. O sea, la adicción es todo aquel proceso o práctica que no podemos detener, que decimos,
ya voy a hacerlo, voy a detener, no podemos. O sea, uno detecta una adicción cuando no puede pararlo. Ese es un principio de una adicción. Entonces, muchas veces cuando estamos endeudados, no podemos pararlo. Entonces, por ahí podías empezar, Hanna. Empezar con humildad a darnos cuenta que esto no es normal. ¿Sí? Darle esa categoría de adicción. Se llama debitopatía. ¿Sí? Es una debitopatía, es la persona que se la pasan endeudadas todo el tiempo. ¿Sí? No hay que caer, hay unas palabras que inventó el sistema financiero muy bonitas y que nos hacen creer que eso es muy bonito, ¿no? Yo recuerdo que una persona cercana me decía hace años, es que yo soy sujeta de crédito, decía como con mucho orgullo. Y dice, pobre, o sea, en el fondo, pobre mujer, o sea, piensa que ser sujeta de crédito es algo guau, y eso es lo que el sistema nos ha hecho creer, ¿eh? O sea, si tú no eres sujeta de crédito, casi casi te hace creer que eres de otro mundo, que no, no, a ellos no les sirve, ¿sí? Yo me acuerdo hace muchos años hice la prueba en un banco y, y y me dijeron que como yo no tengo ninguna tarjeta de crédito, no me podían dar una tarjeta de crédito, que tuviera que empezar con esas tarjetas de las tiendas de almacenes muy populares aquí en México, que por ahí empezaría, porque como yo no tengo ningún crédito en el banco, pues no me podían dar crédito, ¿no? Pero para ellos era así como diciendo qué malo, ¿no? Y yo decía, pues qué bueno, ¿no? Qué bueno que no tenga yo, que no sea yo que por no tener créditos, porque le dan crédito a los que ya están endeudados. O sea, si tú vas a un banco y no demuestras que has estado endeudada, no te van a prestar. Entonces, hay que quitar ese proceso, darnos cuenta que las deudas son una adicción en un momento dado, son una adicción, y ya espiritualmente hablé al principio cuál es el origen espiritual de las deudas, ¿no? Pero lo vamos a seguir viendo, no se preocupen, ¿sí? Entonces, por ahí podemos empezar, ¿sí? Y darnos cuenta, cada vez que yo estoy buscando dinero que Dios no me ha mandado, que no me he ganado con mi trabajo, se llama idolatría. Y es una manera de negar a Dios. No lo he entendido todavía. Esto puede ser fuerte para algunas personas. Salón María Tarapaca, mucho gusto. Muchas gracias. Esto puede ser muy fuerte, pero es necesario mover el corazón, mover el alma, ¿eh? Si yo me endeudo, no creo en Dios. Y esa es la contradicción de una sociedad como la que vivimos, que se llama muy creyente de Dios, pero vive endeudada. No entiende siquiera, no ha entendido ni siquiera lo que es Dios en lo más mínimo. Si nosotros creyéramos en Dios, seríamos felices y contentos con lo que nos da cada momento de nuestra vida, con lo que ganamos. Con eso debemos ser felices y contentos. Mm. Y entonces, una reflexión también a la que llegué en el libro es que el mercado, este mercado lleno de necesidades, lleno de tanta gente ansiosa, ¿sabes? Yo lo veo, ¿no? De pronto veía el otro día un curso y para hacerte rico y con esto vas a lograr tus sueños. O sea, si nosotros vemos toda la publicidad que hay en la televisión, en las redes, todas te quieren vender la clave para hacerte rica, para lograr tu sueño. Lo dice incluso, lo dice un eslogan de un banco, ¿no? Dice, sueña, ¿cómo dice? Se sueña, eh, actúa y, y gózala, algo así. O sea, de entrada te dice que ya, que te va a cumplir tus sueños, ¿no? O sea, que tan fuerte es el mensaje, ¿no? Que con una deuda va a cumplir tus sueños, ¿no? Entonces, otro aspecto que yo es importante tenerlo claro, es que pues, el sistema está lleno, las librerías, está lleno de conferencias, de libros, de métodos para hacerte millonario, ¿sí? ¿Sí? O negocios con los que te vas a hacer rica de un momento a otro, ¿sí?
etcétera, y formas de salir de tus deudas de una forma inmediata. Pero lo que debemos de reflexionar, porque acuérdense que mi cuestión es cómo transmito, todas las personas que están endeudadas, todas las personas vivimos en un mundo de ilusión. Entonces, cómo yo sé que romper la ilusión no es fácil. Esto puede ser doloroso, o sea, híjole, pero si somos objetivos, yo digo algo, si todos los cursos, todos los libros, todas las conferencias, todos los métodos que nos venden para hacernos millonarios, ricos, funcionaran, pues a estas alturas yo creo que la mitad del mundo ya debería estar rica, ¿no? O sea, si eso funcionara, ya por lo menos la mitad del mundo de los que han leído esto y visto esas conferencias y libros, pues ya estarían millonarios, ¿no? Pero pues no, no es lógico. Sin embargo, el mundo de la ilusión y de la desesperación los hace caer, ¿sí? Porque bueno, en la Kabbalah aprendemos algo muy fuerte, o sea, todas las personas venimos con un proceso de vida y hay personas que vienen con el proceso de ser ricos, millonarios, y traen un proceso espiritual que hacer con el dinero, ¿sí? Nos dice la Kabbalah, una persona que nace millonaria no es bueno ni es malo, todo depende cómo use ese dinero que tiene en esta vida. Porque si esa persona en esta vida que es rica y millonaria no hace uso correcto del dinero, va, va a acabar mal o en la siguiente vida va a ser pobre. Y hay personas, me estoy yendo al extremo, hay personas que por proceso de corrección de su alma vienen a vivir en pobreza. Y que su alma es lo que necesita vivir en pobreza, ¿sí? Como parte de su proceso de corrección. Y esto, y con esto voy cerrando, ¿no? O sea, yo siempre digo que las personas ricas, millonarias, vinieron a aprender a darse cuenta que el dinero no es la felicidad, ¿sí? El dinero no es la felicidad y, y que su trabajo es saber qué hacen con ese dinero, qué bien hacen con ese dinero. Hay un principio espiritual que en este mundo el que tiene más en realidad no es de él. Una vez que cubres tus necesidades, lo que te sobra en realidad no es tuyo, ¿sí? Es un dinero que hay que saberlo distribuir. Y las personas que tienen poco dinero vienen a aprender a ser felices con lo que tienen. Porque son personas que en otra vida fueron millonarias, pero fueron muy infelices. Entonces, las personas que no tienen dinero tienen que aprender a ser felices con lo poco que tienen. Ese es el trabajo básico espiritual. ¿Sí? Entonces, tener dinero o no tener dinero no es bueno ni es malo. Más bien es si estamos haciendo el trabajo espiritual que implica el dinero, en la posición en la que nos encontremos. Y hay una estadística que aquí lo leía hace algún tiempo. Aquí en México hay un organismo que mide la pobreza y uno de sus informes más o menos dice lo siguiente, fíjese, muy interesante, y se lo escuché en aquella ocasión al que era el director general, creo que aquí en México se llama es Coneval o Ceneval, Coneval, que es el organismo que mide la pobreza. Fíjense un dato muy interesante que afirma, que viene a empatar con el tema espiritual. Dice que de acuerdo a los estudios, las personas que nacen en un estrato social X no se mueven mucho de ese estrato social, ¿sí? O sea, el mundo del dinero es como yo veo que son como tres pirámides, una sobre de otra, y entonces los que nacen en la pirámide alta, por ejemplo, los millonarios, ahí se van a mantener toda su vida y su familia siguiente va a seguir manteniéndose en la pirámide alta. O sea, no hay bajadas de las gentes que nacen con dinero, generalmente no van a bajar a la pirámide de abajo o a la inferior, sino que se mantienen en el mismo nivel de vida. Y el informe de la pobreza decía lo mismo de la gente pobre. Dice, aunque al pobre le des todas las facilidades, le des incluso educación,
les des apoyos del gobierno, no van a brincar, no se nota en los estudios que brinquen a la siguiente pirámide. Siempre se van a mantener entre esa pirámide moviéndose un poquito arriba, un movimiento abajo, pero no van a salir, ¿sí? Porque esto empata un poco con el aspecto espiritual, o sea, las personas traemos un proceso de vida y es el que tenemos que aprender a vivir. Entonces, bueno, yo los dejo con esa reflexión, dándonos cuenta que todos esos cursos para hacernos millonarios solo atentan contra nuestro ego, tientan a nuestro ego, tientan obviamente nuestras carencias y como yo lo digo en un curso que tengo de prosperidad con Kabbalah, fíjese, la primera clase lo que les digo es que aquí no vienen a aprender a ser millonarios, sí podemos abrir las puertas a más, eso te lo va a dar la espiritualidad solamente, abrir las puertas a un mejor acceso, a una mejor calidad de dinero, pero lo más importante es que tenemos que aprender a ser felices con lo que tenemos a cada momento de nuestra vida, porque ese es el origen de por qué nos endeudamos, y ese es el comentario de por qué dije que el que no está feliz con lo que tiene y pide préstamos niega a Dios, porque cuando no somos felices con lo que tenemos, no estamos conectados con la beneficencia divina. Estamos negando literalmente lo que Dios nos da. Estamos renegando por completo lo que nos da. Por eso buscamos ídolos, buscamos alternativas que al fin y al cabo nos desconectan de la luz y nos metemos en una vida llena de conflictos, de muchos problemas, etcétera. Así que yo sé que puede ser duro a veces, pero tenemos que afrontar el mundo de la ilusión, todos esos libros, conferencias que nos venden para hacernos ricos y millonarios, como yo lo digo, si funcionaran a estas alturas, la mitad del planeta ya sería millonaria. Ahí lo dejo como reflexión. Sí, generalmente hay todo un aspecto mercadológico atrás de todos esos cursos, de todos esos talleres, de todos esos libros, pero nada hay más distante que esa ilusión en la cual queremos mantenernos y por la cual nos aferramos y queremos obtener todos los placeres y cumplir todos nuestros deseos que son inacabables a través de las deudas. Entonces, no quiero abundar más, esa es nuestra primera plática que vamos a hablar sobre el libro Libérate de las deudas. Si alguien lo desea, también lo puede adquirir en nuestro sitio en www.cabalaplicada.com. Ahí tenemos infinidad de videos de conciencia para que podamos seguir trabajando en nosotros mismos y seguir pues entendiendo más la realidad y, y ver que vivimos en un mundo de ilusión y que esta sociedad totalmente mercantilista, agresiva, que no le importa dañar a la gente con tal de que se enriquezca algunos cuantos, no importa dañarlos, endeudarlos, afectar a su familia, afectar a su salud. Debería ser casi un delito hacer esa actividad, porque dañan la salud de las personas, dañan su vida, se daña tanto a través de las deudas. Y bueno, cierro con mi mensaje principal, vivir endeudados financieramente. Como lo dije al principio, estamos en este mundo por deudas espirituales y esas son las que debemos de tratar de pagar y no las deudas financieras. Una deuda financiera solo es el indicio de una deuda espiritual. Puede ser como el semáforo que te esté diciendo, hey, ahí está tu corrección. ¿Sí? O sea, podemos usar el mundo físico exterior como un mensajero en donde yo tengo que trabajar mi conciencia. Yo tengo un principio muy básico, donde hay un área de mi vida que no está funcionando como yo quisiera o deseara, ahí necesito conciencia. Y entonces ahí me meto a estudiar, ahí me meto a profundidad.
Es un principio básico. Si es una área de mi vida, en este caso, si estoy endeudada y ya reconocí que es algo muy negativo, ahí necesito conciencia, ahí necesito información, ahí necesito aprender algo. Ahí la vida me está diciendo, ahí tengo algo que ver. Es el principio básico. Se necesita humildad, pero donde mi vida no está funcionando, ahí necesito más información, ahí necesito conciencia. Así de simple, porque todo lo que yo he hecho no me ha llevado a cosas positivas. Ese puede ser el resultado. Entonces, se necesita humildad para decir, ok, si no he funcionado en esto, necesito cambiar, necesito modificar mi conciencia. ¿Vale? Pues muy bien, me ha dado mucho gusto. No sé si hay algún comentario final. Seguiremos. Estamos apenas en el inicio del prefacio de este libro. Te invito a Together We Are Kabbalah Aplicada en nuestro sitio www.kabbalahaplicada.com. Ahí vas a encontrar incluso cursos muy profundos de Kabbalah verdadera, de Kabbalah pura, Kabbalah aplicada a las necesidades de las personas. Y escríbenos todo el tiempo. Estamos tratando de resolver cualquier pregunta, cualquier duda. Yo estoy a tus órdenes. Y este es mi trabajo personal, ayudar a las personas a salir de las deudas hasta que vivamos un mundo donde no existan deudores ni acreedores. ¿Sí? Aclaro, a nivel de negocios es otro tema el aspecto que se maneja de las deudas, pero a nivel personal, no. Mi sueño puede ser un sueño es vivir un mundo sin deudas, un mundo de la gente no esté endeudada. ¿Sí? No. Y de paso, pues dejemos de alimentar al gordito banquero, ¿no? Esa imagen del gordito banquero que, que está lleno como un marranito de tanta riqueza, producto del sudor y de las lágrimas del trabajo de la gente, que ese es en el fondo lo que hacemos cuando pagamos intereses, cuando nos endeudamos, estamos pagando esa persona vive y se alimenta de nuestras propias necesidades, carencias, se alimenta de la negatividad del ser humano. Pero a nosotros nos corresponde tomar el control y decidir de una vez por todas empezar a liberarte de las deudas. Mientras no nos liberemos de las deudas, no podemos iniciar un verdadero camino de libertad financiera. Este libro está disponible también en físico como electrónico próximamente, sobre todo para el extranjero. Y con muchísimo gusto hasta se los puedo mandar autografiados si lo desean. Vamos a mover al mundo, vamos a mover al mundo si dejamos de endeudarnos. Muchísimas gracias. Hacer un comentario final. Eh, Espero unos minutos. Muchísimas gracias a quienes se han conectado en este en vivo. A Dharma, Abraham, Elías, qué bonitos nombres. Shalom, Shalom, Hannah, Lum, Kashi Zambrano, María Tarapaca, y a todos los que están conectados en este momento. Mm, Así es, María Tarapaca, es un mensaje que creo que es muy fuerte, pero hay que reflexionar en él. El que vive endeudado no cree en Dios. Mm, Es muy fuerte el mensaje, pero es para reflexionar, es por qué. Porque todavía nos hace falta entender, recibir más esa luz. Aida Pinto, Shalom, Shalom. Pues soy Roger Castellanos, estoy a sus órdenes en tu web Kabbalah, Kabbalah aplicada. Tenemos cursos actualmente y estoy para servirles. Muchas gracias, ha sido un placer. Shalom, shalom, Dios mediante, nos vemos la próxima semana. Compartan esta información. Recuerden, todo lo que me mueve es únicamente ese objetivo, ayudar a que las personas puedan empezar a salir de sus deudas, porque, ojo, yo sé que no es fácil. Necesitamos mucha luz, mucha conciencia para poder liberarnos de eso que nos hace endeudarnos. Lo entiendo muy bien, sé lo que es,
ese proceso. Shalom, shalom, ha sido un placer. Bendiciones para todos. No sé si hay alguna otra pregunta. Gracias para todos. Muy bien. Shalom, shalom. Sean felices y contentas y contentos, que a eso venimos esta vida. Y recuerden de las grandes enseñanzas de mi maestro, Mijael Kovalin, de bendita memoria. Siempre me decía, Rogelio, gratis ni con los ojos cerrados. Me decía, Roger, ni con los gratis ni con los ojos cerrados. Son las lecciones que me dio desde el principio. Un hombre de una espiritualidad impresionante. Y yo no entendía por qué me lo decía. Con el tiempo he ido entendiendo ese mensaje tan simple. Gratis ni con los ojos cerrados. Los dejo con esa reflexión. Shalom, shalom.